Para comprender este contexto fundacional de la Corte de la Libertad, tendríamos que responder a la pregunta, ¿cuáles fueron los motivos de creación de la Corte Superior de Justicia de la Libertad? En todo caso, ¿por qué Trujillo se estableció como plaza potentada para la fundación del primer Tribunal de Justicia de la República Peruana? Veamos. Liberados los pueblos del norte de la entonces Intendencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820, Lambayeque el 31 de diciembre de 1820, de Piura el 4 de enero de 1821, seguido por Cajamarca, por Jaén, Maynas, y con esta vasta extensión de territorio liberado, se proclama la independencia del Perú el sábado 28 de julio de 1821. Enseguida, en primeros días del mes de agosto, San Martín asume en Lima el mando político y militar de los departamentos libres del Perú sobre el título de protector. Es preciso indicar, por cierto, que previa a la proclama de independencia de 1821, el 12 de febrero de 1820, mediante provisorio, dicta la primera división española, estableciendo el departamento de Trujillo, que luego en 1825 se llamará Departamento de la Libertad. Y no solo se estableció el departamento de Trujillo, sino el de Huaylas, el de Tarma y el de la Costa, que luego en 1823 pasaría a llamarse Departamento de Lima. Y segundo, además se creó el primer Tribunal de Justicia del Perú no republicano, con el nombre de Cámara de Apelaciones, que se estableció en Trujillo también. Posteriormente, se revela o se materializa la frase esta que dice: dos soles no pueden brillar bajo el mismo firmamento. Y San Martín abdica entonces, el 20 de septiembre de 1822, fecha en que se instala el primer Congreso Constituyente. Este Congreso nombra a José de la Riva Agüero como primer presidente del Perú, quien jura en el cargo en febrero de 1823. La empresa militar de Ribagüero, que pretendía una lucha patriota sin recurrir al concurso extranjero, fracasa. La milicia realista, al mando del general Canterac, avanza a Lima y ocupa la capital el 9 de junio de 1823. Se produce entonces un rompimiento definitivo entre el Congreso y Ribagüero. Ese mismo mes, el Congreso cesa en funciones a Ribagüero y se concede el mando militar a Sucre, quien era el lugarteniente de Bolívar, y el mando ejecutivo a Torre-Tagle. Este suceso de ruptura provoca el retiro de Ribagüero a Trujillo, acompañado de una fracción de diputados, desde donde estableció un gobierno paralelo al de Lima, en donde estaba Torre-Tagle. Sumido el país en este estado crítico de supuesta anarquía, el Congreso, a través de José Joaquín Olmedo y Sánchez Carrión, procede a invitar a Bolívar para que viniera al Perú, quien finalmente desembarcaría en el Callao el 1 de septiembre de 1823. Se suscitó una gran expectativa en Lima. La consigna fue culminar la guerra contra los realistas, quienes se encontraban concentrados todavía en el centro y sur peruano. Recuérdese, como habíamos indicado, que los departamentos del norte, Trujillo, Huaylas, Tarma y de la Costa, se encontraban liberados, aunque con crisis política. De inmediato, el Congreso, presidido por don Carlos de Pedemonte, le confiere suprema autoridad militar a Simón Bolívar. ¿Y qué pasó con Ribagüero? Bueno, se le declaró traidor a la patria y Torre-Tagle lo condenó al fusilamiento. Pero esto jamás sucedería. Sin embargo, Ribagüero se retiraría obligatoriamente de la escena política, culminando así el gobierno de Trujillo. Y tal vez Ribagüero hubiese sido el libertador del Perú con tropas peruanas, sin concurso extranjero. Pero bueno, ello no es objeto de este conversatorio. La Constitución de 1823, discutida en plena crisis de los gobiernos de Lima y Trujillo, entre Torre-Tagle, Ribagüero y el Congreso también, fue promulgada el 12 de noviembre de 1823.
Bolívar ya se encontraba en Perú. Sin embargo, un día anterior a su promulgación, el 11 de noviembre, el Congreso declaró que suspendía el cumplimiento de los artículos constitucionales que resultasen incompatibles con la autoridad y las facultades del Libertador. Un detalle no menor fue que la Constitución establecía que el Poder Judiciario sería independiente, con magistrados inamovibles y vitalicios. Eso no ocurre ahora, conformado exclusivamente por tribunales de justicia y juzgados subalternos de menor jerarquía, teniendo como máxima instancia una Corte Suprema de Justicia que debería residir en la capital de la República. 6 días después a la promulgación de la Constitución, es decir, el 18 de noviembre de 1823, el Congreso nombró presidente constitucional a Torre Tagle. Fue su segundo nombramiento, en realidad. En 9 meses se produjeron 3 nombramientos, el de Ribagüero y 2 sucedidos por Torre Tagle. Un suceso específico durante el gobierno de Torre Tagle ocurrió el 5 de febrero de 1824, cuando estalló en el puerto del Callao un movimiento de sargentos, un motín, es decir, encabezado por Dámaso Moyano. Esta sublevación se produjo en los castillos del Real Felipe por parte de las tropas rioplatenses que vigilaban dicha plaza. Los amotinados liberaron a los prisioneros realistas el 10 de febrero de 1824. El coronel José de Casariego, uno de los prisioneros liberados, asumió el comando de la plaza y ordenó enarbolar la bandera española en los portones de la fortaleza del Real Felipe. El Congreso nuevamente interviene y el mismo 10 de febrero de 1824 depuso a Torre Tagle como presidente y decretó también su propio receso y otorgó además la suprema autoridad política y militar a Simón Bolívar, asignándole el título de dictador del Perú. Acto seguido, Bolívar nombró como ministro general de Estado a José Faustino Sánchez Carrión. Enseguida, el Libertador ordenó evacuar la capital, replegar las tropas hacia Pativilca y sacar de Lima todo lo que pudiera resultar útil. Lo rescatado de los almacenes de Lima fue embarcado hacia Trujillo desde el puerto de Chorrillos. No existe documentación fehaciente que permita obtener la fecha cierta del arribo de Bolívar a Trujillo. El historiador regional Centurión Vallejo afirma, vamos a dar lectura a lo que afirma, nos dice que llegó a Trujillo acompañado por el prócer huamachuquino doctor José Faustino Sánchez Carrión, arribando a la ciudad en los primeros días del mes de marzo, en fecha que aún no ha sido precisada, estableciendo en Trujillo su gobierno ambulante, investido ya desde el espantoso título de dictador. Y considerando primero la proclama de Bolívar del 11 de marzo, expedido desde el cuartel general de Trujillo, que por entonces se ubicaba en la actual cuadra 5 del Jirón San Martín, de aquí de la ciudad, y segundo, la impresión del primer número del órgano oficial, la Gaceta de Gobierno, en la imprenta de Trujillo del 13 de marzo, colegimos que con seguridad Bolívar ingresó a la ciudad de Trujillo los primeros días del mes de marzo. La permanencia de Bolívar en Trujillo duraría aproximadamente 40 días, y fue aquí, en Trujillo, que se suscitaría o se escribiría la más importante gestión política, social y militar de su mandato. Es así como llegamos al 26 de marzo de 1824, fecha en la que, mediante decreto dictatorial, Bolívar dispuso lo siguiente. Primero, designación de Trujillo como capital de la República, mientras se liberaba a Lima de la ocupación realista, que habíamos mencionado, y segundo, el establecimiento de la Corte Superior de Justicia de la República en el departamento de Trujillo. Pese a la imperiosa urgencia de su funcionamiento, dada la amplia jurisdicción concedida, así como por el hecho mismo de ser por entonces el único tribunal de justicia del naciente Estado, su instalación, autorizada por José Faustino Sánchez Carrión, tuvo lugar el 30 de abril de 1824.
Debemos indicar que el retraso de su instalación obedeció a la prioridad de dedicar esfuerzos a los aprestos bélicos, pues urgía abrir campaña contra los realistas que reorganizaban sus efectivos militares y se hacían fuertes en la sierra centro y sur del país. Se ha dado cuenta que una pomposa y solemne ceremonia se realizó el día de su instalación, a la cual asistieron en pleno el cabildo eclesiástico, encabezado por don Gaspar Nieto Polo, el secular don Fermín Matos, numerosos prelados de las diversas órdenes, entre otras altas autoridades, en presencia de una gran concurrencia de ciudadanos. Sánchez Carrión, quien presidió el acto, inició la ceremonia con la lectura del acta de fundación. Tomó a continuación juramento de rigor al doctor Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada en su condición de primer presidente de la Corte, y a su vez a los vocales doctor Gregorio Luna Villanueva, doctor Francisco Javier Mariátegui y el primer fiscal doctor Jerónimo Cuero. El primer día de actividades del recién instalado tribunal fue el 4 de mayo de 1824, fecha en que se tomó juramento al personal subalterno y se pasó a vista del fiscal 3 procesos, 2 por injuria y 1 por lesiones. La Corte Liberteña actualmente desarrolla actividades en 2 espacios, uno ubicado en el centro cívico de la ciudad y el otro constituido en el sector denominado Natacha Alta, que es de construcción reciente, del año 2007. Seguramente hay algún foráneo entre los internautas que no conozcan la Corte. Aquí tenemos voy a compartir una imagen, ojalá sea posible. Vemos ahí, ¿sí? Sí, sí. Bien. Vemos ahí el convento que antiguamente pertenecía a la Orden de las Mercedarias. Actualmente mencionábamos que constituye el espacio, una de las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Pero aquí un detalle. Este establecimiento perteneció, habíamos mencionado, a la Orden de las Mercedarias, que su preso quedó aplicado finalmente para la Corte Superior de Justicia de la Libertad el 7 de noviembre de 1833. Este local del Centro Cívico de Trujillo constituye la sede administrativa y la sede de las salas y juzgados civiles del Distrito Judicial de la Libertad. Pero entonces, si la fecha de fundación, habíamos dicho, fue en marzo de 1824, y recién la Corte inició funciones en este espacio del Centro Cívico en noviembre de 1833, la pregunta sería, ¿dónde desarrolló actividades durante este intervalo de tiempo que duró poco más de 9 años? Bien, de acuerdo a la narrativa del Archivo Arzobispal de Trujillo, la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en sus inicios, desarrollaba funciones administrativas y de trámite en lo que ahora es el establecimiento de la Beneficencia de Trujillo, ubicado en la Plaza Mayor de la ciudad, en tanto que las audiencias se desarrollaban en el actual auditorio y salón principal de la Universidad Nacional de Trujillo, antiguo claustro de los jesuitas. En conclusión, el establecimiento de la Corte Superior de Justicia de la Libertad se corresponde con el álgido proceso de consolidación de la independencia de la naciente república, periodo comprendido entre 1822 y 1824, época que, como vimos, estuvo marcada por conflictos internos e insurgencias de las milicias realistas que terminaron por debilitar el potentado de Lima como centro del gobierno del Perú, lo que motivó a la postre el establecimiento provisional de Trujillo como capital de la República y como plaza intelectiva favorable a la capitulación de los intereses independentistas de la nación. Muchas gracias, Victoria. Gracias, Santiago. Bien, les recordamos a los participantes que las preguntas van a ser formuladas a través del chat, ¿no? Del Zoom, y van a ser respondidas al finalizar la charla. Ahora vamos a presentar a Maxwell Quiroz, ¿no? Quien nos va a hablar acerca de la historia de la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Adelante, Max. Bien, bueno, ante todo, buenas noches. ¿Sí me escuchan, no? Sí, sí.
Bien, a todos buenas noches. Agradecer en primer lugar a la Comisión del Bicentenario del Espacio Territorial de la Libertad, representada en la persona de Victoria Diegues, que hace posible que podamos llegar a usted a través de esta plataforma virtual y sobre todo pues acercarnos con conocimientos pues en historia y sobre todo llegar pues a la comunidad, que es lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiere es que podamos llegar no solamente a la comunidad académica, sino también a la comunidad en general. Bien, mayo es un mes muy importante debido a que celebramos el aniversario de fundación de dos instituciones muy importantes que datan del inicio de la República, ¿no? Sobre todo de los primeros años de la República. Ya mi colega de promoción y mi estimado amigo Santiago nos ha explicado acerca del contexto de la fundación de la Corte Superior de Justicia, los primeros tribunales de justicia en el norte, pero que también van de la mano con el nacimiento de otra institución hermana de la República, que es la Universidad Nacional de Trujillo. La Universidad de Trujillo, como aquel entonces, se fundó mediante decreto que data del 10 de mayo del 824, ¿no? Entonces, estas dos instituciones son importantes, ¿por qué? Y recordarlas porque debido a que son esencia del proceso de la independencia y de la instauración del sistema republicano en sí. Entonces, hablaremos a continuación pues, de la Universidad de Trujillo, ya el expositor que me ha antecedido pues, ha hablado acerca de la Corte, ahora nos toca hablar de la Universidad. La Universidad de Trujillo, como la Corte, deviene de un contexto muy retrasitante, beligerante, donde se ha caracterizado por el contexto de la Guerra de la Independencia y sobre todo porque son en esos momentos en donde los espacios territoriales van a tener bastante importancia, ¿no? No solamente por su papel a nivel estratégico, sino también por su papel en el apoyo, en la aportación de recursos humanos y también apoyo económico para solventar las campañas de la independencia, sobre todo en la de la última parte de la independencia. Entonces, es importante, ya se ha mencionado anteriormente, la aparición, la figura del caudillo militar, ¿no? El dictador de la República del Perú, Simón Bolívar, ¿no? Ya Santiago nos ha hecho un recuento histórico, cronológico, acerca de cómo llega Bolívar a este espacio territorial, a la antigua intendencia de Trujillo y al departamento de Trujillo en ese momento. Entonces, la presencia de Bolívar en el departamento de Trujillo va a ser significativa porque con él se va a dar la segunda parte, ¿no? La última etapa del proceso de independencia. Con él se va a materializar el proceso de independencia y con ello se va a dar origen y se va a encaminar el sistema republicano reciente, primigenio, en ese contexto, en esa década, ¿no? De 1820 en adelante. Entonces, es en ese contexto en donde los espacios territoriales van a tener bastante importancia. La intendencia de Trujillo, que abarcaba en el contexto de la última etapa del virreinato, en la etapa del virreinato tardío, abarcaba prácticamente casi toda la cabeza región norte, ¿no? De la jurisdicción territorial, y que se veía representada a través de la nueva jurisdicción territorial impuesta por los Borbones, que eran las intendencias, que llevaba el mismo nombre, pero que también se veía representada en la antigua jurisdicción eclesiástica, que era la diócesis de Trujillo. Entonces, hay que tener en cuenta que representaba pues un gran espacio geográfico. Ya, décadas atrás, Pablo Macera mencionaba un estudio que hacía respecto a la obra de Martínez Compañón, la obra Trujillo del Perú, y él lo catalogaba como la antigua diócesis de Trujillo como un monstruo geográfico, que lo recorrió este obispo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la trascendencia que tenía el espacio territorial trujillano, ¿no? No solamente por el aspecto político que significaba, sino por el aspecto económico y social que representaba para el antiguo virreinato del Perú, y que va a mantener, sobre todo, esa trascendencia en estos aspectos en el devenir republicano, ¿no? Ya la intendencia de Trujillo va a marcar esa importancia.
Entonces, ya acercándonos al espacio cronológico, el cual tenemos que dedicar tiempo, la figura pues, del marqués de Torre Tagle, Bernardo de Tagle y Portocarrero, intendente de Trujillo, pues va a significar, como ya conocemos, también un rol importante y estratégico en la última etapa del proceso de la independencia, no solamente porque representa pues, la independencia de Trujillo, sino también porque en adelante se abren las puertas para que las provincias libres, en este caso las provincias del norte, puedan aportar no solamente con fervor patriota, como ya he mencionado, no solamente a nivel estratégico, sino también con apoyo económico, y que van a tener esa trascendencia en la última etapa para culminar el proceso de independencia. Entonces, es ahí en donde Trujillo va a tener esa importancia. Por ahí otros historiadores locales entraban en esa pugna, ¿no? En saber qué espacio territorial se independizó o proclamó la independencia en el norte, ¿no? Creo que ese es debate para otra conversación. Sin embargo, lo que sí podemos resaltar es que el gran aporte que tiene el norte en la última etapa del proceso de independencia. Ahora, cuando llega Bolívar a este espacio territorial, trasladando la capital de gobierno a los territorios del departamento de Trujillo, y acompañado de su único ministro y secretario general, o el secretario don José Faustino Sánchez Carrión, va a trasladar pues su cuartel general a la ciudad de Huamachuco, una ciudad importante para esta etapa de la independencia y sobre todo para el origen de dos instituciones muy importantes, ¿no? En el caso de nosotros, la Universidad de Trujillo, pues, tiene su origen en esa ciudad, pues es en Huamachuco que mediante decreto dictatorial el 10 de mayo de 1824, estamos cerca a nuestra fecha aniversaria, es que se va a firmar y se va a mandar crear la Universidad de Trujillo. Hay que tener en cuenta que la Universidad de Trujillo pues nace sin nombre, solo se menciona en el decreto de fundación, ¿no? Como eríjase la universidad, ¿no? En Trujillo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pero, y haciendo el paréntesis, quisiera compartir el primer folio del decreto de fundación. No sé si se puede ver, Victoria, ¿se puede ver? Sí, ahora sí. Entonces, en este primer folio del decreto de fundación de la universidad, pues, ya se hace mención de Simón Bolívar, el rango que tiene, y sobre todo encargado del poder dictatorial de la República del Perú. Y este decreto dictatorial del 10 de mayo de 1824 está compuesto por 3 considerandos y 6 artículos resolutivos o 6 ordenanzas, ¿no? Pero hay que rescatar que en el considerando se muestra la realidad del espacio trujillano y del norte, en el aspecto educativo. En el primer considerando se hace mención, por ejemplo, que según el artículo 184 de la Constitución Política de la República, estamos hablando de la Constitución de 1823, mandaba que en cada capital de departamento exista una universidad, ¿no? Para sostenimiento y sobre todo para que haya regularidad en los derechos sociales. Pero el segundo y el tercer considerando son más importantes. El segundo considerando, por ejemplo, nos menciona acerca de la necesidad de que exista otro centro de instrucción y de la enseñanza. Y se menciona que solo las poblaciones del norte se educan exclusivamente en el Seminario Conciliar de San Carlos y San Marcelo, que es el único centro agregador de cultura y conocimiento en el norte, ¿no? Del primigenio Perú republicano. Y es en el tercer considerando en que a través de una recompensa y reciprocidad es que se manda crear la Universidad de Trujillo, pues gracias al fervor patriota, ¿no? De estos pueblos del territorio del norte, ¿no? En los momentos más apresurados de la República, como se menciona literalmente en este decreto fundacional. Y, como ya mencioné anteriormente, se manda declararse erigida la Universidad, ¿no? De Trujillo. Entonces, hay que tener en cuenta este documento no solamente como una fuente documental que pueda pues, denotar la fundación así porque el mismo proceso lo dio, sino que hay una razón. En esta colección de libros que sacó la rama magisterial acerca del pensamiento educativo, en el año 2013 me parece, se menciona, ¿no?
empieza a debatirse exclusivamente por qué se mandan a crear centros de instrucción intermedia y centros de educación superior en el contexto de la dictadura militar de Bolívar. Y los historiadores, autores de ese tomo exclusivamente, hablan pues acerca de que es una recompensa, ¿no?, para los pobladores de estas regiones, de estos pueblos, pero sobre todo que están posicionados económicamente y políticamente, ¿no?, y que apoyan al proceso de la independencia. Entonces hay que tener en cuenta que hay un proceso que está afectando pues no solamente los aspectos sociales, no solamente los aspectos políticos, sino también el aspecto económico, y sobre todo que va a cambiar el devenir de estos espacios territoriales. Ahora, la Universidad de Trujillo pues no va a funcionar inmediatamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el decreto fundacional manda que la universidad se instale en los antiguos claustros del ex convento de la orden jesuita, ¿no?, que para ese entonces no se encontraba, como menciona el decreto, y los documentos que van a servir para que se materialice la instalación de la universidad, ¿no?, menciona que el ex convento que cita en la actualidad hoy local central no se encontraba apto para poder recibir a la población estudiantil, en el caso fuere, pero sobre todo para que pueda iniciar y funcionar la reciente universidad creada por Bolívar, ¿no? Entonces, ¿dónde va a funcionar la Universidad de Trujillo? Pues hay que tener en cuenta que, como menciona el documento, el único centro de educación que existía en el norte y en Trujillo era el Seminario Conciliar de San Carlos y San Marcelo, pues, que tenía pues, un origen pues, virreinal. Pero hay que tener en cuenta que antes que se cree la universidad, eran estos seminarios, estos colegios seminarios, los que suplían esta carencia para la población de educación superior. Daniel Valcárcel me parece que es el que menciona que son los colegios seminarios los que van a suplir, ¿no?, esta carencia, ¿no?, a falta de universidades coloniales o de origen colonial o virreinal, ¿no?, según sea el caso, ¿no? Entonces, la universidad se va a iniciar en ese claustro del colegio seminario y recién va a pasar al convento jesuita a partir de 1834 en adelante. Entonces, hay que tener en cuenta que la universidad no va a funcionar en 1824, como menciona el documento. Ya Santiago nos ha mencionado de que la Corte también tiene un destino similar. La universidad todavía se va a instalar a partir del 12 de octubre de 1831, que también es muy importante esa fecha en el calendario institucional de nuestra Universidad de Trujillo. Entonces, la pregunta que debe aparecer es ¿a qué se debe que la universidad demora mucho en instalarse? Entonces, ¿qué es lo que deviene después del contexto del proceso de la independencia? No es más que un proceso de inestabilidad política, un caos social, hay problemas económicos, hay otro periodo que es denominado como el periodo de caudillaje militar, y eso va a conllevar a otro proceso de inestabilidad política, lo que obviamente va a tener como consecuencia que muchos procesos, por ejemplo, como la instalación de instituciones creadas en el contexto de la independencia, no se puedan concretar. Entonces, es ahí que la universidad demora su instalación y se va a instalar después de cierta cantidad de años. Pero cuando se empieza a tramitar la instalación de la universidad, es a partir de 1827. ¿A qué se debe? Cualquiera dirá, pues, es que hay una necesidad de que la población estudiantil requiera, pues, un grado académico. Pero la razón está exclusivamente en que en el nuevo sistema republicano, con la creación de nuevas instituciones, ¿no?, del mismo origen, es que van a generar nuevos puestos, nuevos cargos de funcionarios. Y es ahí en donde el colegio seminario, que ten en cuenta que los estudiantes del colegio seminario egresaban y los grados de bachiller, los grados de institutos académicos, los tenía que dar una universidad. Y la universidad, pues, primigenia del Perú era la Pontificia Universidad Católica de San Marcos, que para ese momento, pues, era la que emitía los grados académicos. Y, pues, según mencionan los documentos del expediente para poder instalar la universidad, pues, era muy oneroso el gasto que tenían que hacer los estudiantes, los egresados del colegio seminario, al tener que viajar a la ciudad capital. Entonces, se trata de agilizar la instalación de la universidad desde 1827,
y que termina instalándose a 1831, un 12 de octubre. Ahora, la Universidad de Trujillo, los primeros años de funcionamiento, desde 1831 que se instala, hasta 1876 que se inicia la reforma institucional educativa durante el gobierno de Manuel Pardo, va a dedicar sus funciones a la emisión de grados académicos y títulos, ¿no? Entonces, otra pregunta que ustedes pueden generar es, ¿qué pasa con la universidad? ¿Se dictan o no se dictan clases? Y ahí es la respuesta que tenemos que nosotros, que va de la mano con la aparición de otra institución educativa, que es el Colegio San Juan, ¿no? En ese momento, para 1854, que se instala el Colegio San Juan, va a denominarse el Instituto de Ciencias de Trujillo, y es el que se va a encargar de las cátedras, entre comillas, universitarias. ¿Por qué digo entre comillas? Porque la educación que ahora conocemos pues, ha pasado por un largo proceso de evolución y cambios. Los aspectos educativos, las reformas educativas que ahora conocemos recién se inician a mediados del siglo XIX en el gobierno de Ramón Castilla. Entonces, hay que tener en cuenta que no hay todavía una ley orgánica y quizás existe un desorden con respecto a los cursos que se dictan. Entonces, el Colegio San Juan, junto con el Colegio Seminario, se convertirían en los centros de enseñanza que van a impartir, pues, educación superior, y la universidad es la que les va a otorgar los grados académicos. A eso va la premisa de que la universidad en sus primeros años de funcionamiento solamente otorga grados y títulos académicos. Recién, como ya mencioné, el último parámetro temporal, en 1876, Manuel Pardo emite la última reforma educativa, ¿no?, de gran envergadura en el siglo XIX, en donde recién los centros de educación intermedia o educación media, como se denominaría después, se van a encargar exclusivamente de educación de ese rubro, y las universidades van a dictar recién cátedras universitarias, en el caso de la Universidad de Trujillo, y es lamentablemente donde la universidad va a tener pues varios problemas, no solamente en el tema académico, sino también en el tema económico, porque acá aparece otro dato interesante. Hay que tener en cuenta que el Colegio de San Juan va a funcionar en su primer momento en el local de la universidad. Estamos hablando en el ex convento jesuita, ¿no? Se le otorga un aula pequeña para que dicten las cátedras, y se le otorga también el general de estudio, lo que ahora sería el Paraninfo universitario, para que se desarrollen las actividades ceremoniales y académicas. Entonces, va a haber esa historia junta, ¿no? Una historia muy relacionada del Colegio San Juan con la universidad recién fundada. Como anécdota que es importante mencionar, a través de documentos se ha hecho el seguimiento, a través de documentos de archivo, de que hay incluso problemas de disputa entre los directivos del Colegio San Juan con los directivos de la Universidad de Trujillo, en donde pues van a pugnar por quién se queda con este espacio, sobre todo hablando del Paraninfo universitario, y que al Colegio San Juan se le había ya otorgado, mediante decreto fundacional de 1854, pues el ex convento de la Orden de San Francisco, ¿no? Entonces, son datos curiosos que no están de más mencionarlos. Ya sabemos cómo el destino lleva a que el Colegio San Juan pues, se retire de los claustros universitarios para pasar a su convento, a su espacio destinado en el ex convento de San Francisco, en donde actualmente reside pues, la Asociación de Exalumnos Sanjuanistas en la actualidad, ¿no? Entonces la universidad va a funcionar de manera individual, pero así como el Colegio San Juan sale, también se lleva parte de la renta de la universidad, lo que va a traer consigo problemas para 1876 en el proceso de la gran reforma que hace Manuel Pardo. Entonces, problemas académicos por acá, problemas económicos por otro lado. Entonces, la universidad, al año siguiente, para 1877, la universidad pues, va a cerrar sus puertas hasta 1894, que se iniciaría otra segunda etapa de renovación académica en la historia de la universidad. Para ir terminando, al menos el espacio temporal que me han dado, la universidad, pues, desde 1831, que se instala, hasta mediados del siglo XIX, a pesar de que otorga grados académicos, pues se va a ir complementándose con una plana docente de primera. Hay que tener en cuenta que los registros del archivo de la universidad pues datan los registros de los primeros catedráticos, ¿no? Y se busca pues la relación académica con universidades que ya existían en ese momento. Donde cambia la universidad
no solamente en el tema de infraestructura, sino también en el tema académico y también en el tema de la población estudiantil a partir de 1894, que abre sus puertas, hasta 1932, en donde ya va a utilizar el espacio del local central para dictar las cátedras universitarias, los laboratorios, la biblioteca, la alta dirección, ¿no? Y que para 1932, pues otro momento histórico, así como la universidad se origina por un contexto de inestabilidad política, de recalcitrancia y sobre todo de muchos momentos beligerantes, la universidad en su segundo periodo, de 1894 hasta 1932, pues, va también a cerrar sus puertas por un hecho histórico que es muy conocido por todos en la historia trujillana, como es la insurrección del 7 de julio de 1932, o más conocida como la Revolución Aprista o la Revolución del 32. Entonces, es otra etapa, ¿no? Esa etapa va a conllevar a sí mismo a 2 años de cese de sus funciones para que en 1934 se reaperture y empiece las grandes reformas, y dentro de esas reformas la adquisición de un espacio más grande para una futura ciudad universitaria, ¿no? Que actualmente pues goza nuestra institución. Y pues va a haber relaciones de compra y venta, de donación de terrenos, donde su gran benefactor, el presidente González de Orbegoso y Moncada, y que va a donar parte del exfundo de San Andrés, pero también que la universidad va a adquirirlos, ¿no? Mediante un proceso de compra-venta, y pues el desarrollo de los grandes pabellones con ellos, de las grandes facultades, de un avance académico que hasta la fecha pues goza con un nombre propio de la universidad y prestigio, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que puedo contarle acerca de la historia de la Universidad de Trujillo. Cualquier pregunta, creo que vamos a estar bajo la moderación de la historiadora Victoria Diegues. Gracias, Maxwell. Bien, vamos a proceder a las preguntas, ¿no? Manuel Marquina pregunta: quisiera saber si existe actualmente un archivo histórico de la Corte, porque siempre que he ido a preguntar me han dicho que se ha quemado todo, porque tengo unas consultas de litigios de familiares entre 1950 y 1955. Creo que la pregunta va dirigida a Santiago, ¿sí? Sí, Adelante, efectivamente. Santiago. Sí, sobre el particular lo que le podría decir es que la Corte de la Libertad sí cuenta con un archivo fundamentalmente histórico, y cuenta con un archivo central en donde contiene expedientes, en donde se resuelven causas judiciales, y creo que el sentido de la pregunta va más dirigida a un tema litigioso, y bueno, es de documentación de tal fecha, de tal data del 50, 55, honestamente desconozco, pero sí tenemos un archivo central, en donde es un repositorio de los expedientes judiciales donde se resuelven las causas. La data del año 50 desconozco, y decir también de que sí tenemos también un archivo histórico. Esos son los alcances que le puedo ofrecer al señor Manuel Marquina. Bien, gracias, Santiago. A ver, Enrique Bayona pregunta: tengo entendido que la Universidad de Buenos Aires fue fundada el 12 de agosto de 1821. Por fechas, la UBA sería la primera universidad republicana de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué se dice, si no me equivoco en su página de Facebook, que la Universidad de Trujillo tenga ese título? Bueno, efectivamente, me parece que el logo de la universidad dice la primera universidad de la República, no de Latinoamérica, me parece. Y creo que eso es el eslogan que utiliza la universidad, no de Latinoamérica, sino de la República. Y en la República Peruana, pues como ya mencioné, está ligada el origen de la universidad al proceso de independencia, ¿no? Y sobre todo en la última etapa del proceso de independencia. Y bueno, se utiliza bastante este tipo de eslogan en las instituciones del Estado, privada, etcétera, pero en nuestro caso, pues, tenemos ese plus, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya han visto el decreto editorial, y puedo ir incluso mostrando la universidad, pues, la rúbrica de la universidad, del decreto de fundación de la universidad, pues, están rubricadas por el mismo Simón Bolívar y Sánchez Carrión, ¿no?
donde, en qué lugar, en Huamachuco, un lugar en donde se van a reunir las tropas, en donde se va a realizar las estrategias para la última etapa de la independencia, y la población, no solamente del departamento de Trujillo, que era vasto en territorio, sino también en población y recursos, ¿no? Van a participar, ¿no? En las últimas campañas de Junín y Ayacucho, ¿no? Que van a dar, pues, van a culminar el proceso de independencia y van a aperturar otra etapa en la historia del Perú, que es la historia republicana, y con ello otras etapas, porque nuestra historia es muy compleja y muy rica, y que es necesario saberlo, ¿no? Entonces, pero está ligada el origen de la universidad, pues, al contexto de la independencia, y creo que, si bien es cierto que puede ser la Universidad de Buenos Aires, el 12 de agosto del 821, pero en nuestro caso no colocamos de Latinoamérica. No quiero pecar de vanidoso, pero solo estamos colocando la primera Universidad de la República, ¿no? O la primera universidad republicana, creo que también está utilizando la universidad, ¿no? No sé si hay otra pregunta, no Sí, sabría, ¿no? sí. Fabián pregunta, ¿se podría decir que la creación de estas dos instituciones fue una política de descentralismo republicano promovido por Sánchez Carrión y Bolívar, o una estrategia de centralismo administrativo en el norte patriótico durante la dictadura de Bolívar? Santiago, por orden, ¿no? A ver. Sí, habíamos comentado en la exposición cuál ha sido el contexto histórico fundacional de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que comparte también el mismo hilo histórico la Universidad Nacional de Trujillo. En realidad, habíamos comentado que el potentado de Lima se debilita debido, en principio, a estas disputas políticas entre Torre Tagle y Ribagüero, y el Congreso también, y enseguida también entre esta toma de la fortaleza del Real Felipe, en donde se enarbola la bandera española. Entonces, estos dos sucesos vinieron a debilitar a Lima como capital de la República. El centro político ya no hubiese sido conveniente, en todo caso, mantener en esa plaza. Por esta situación es que se traslada a Trujillo. Trujillo ha tenido, de acuerdo a su raigambre histórica, importancia no solamente política, sino también económica. Entonces, estos detalles de la ciudad hicieron que se considere a Trujillo como una plaza adecuada para poder, desde aquí, iniciar el inicio fundacional de estas instituciones, tanto de la Corte como de la Universidad Nacional de Trujillo. Seguramente Madwell dará cuenta los motivos del por qué se fundó la Universidad Nacional de Trujillo, no en un sentido histórico, sino en una causa más intelectiva. La Libertad, o en todo caso Trujillo en su momento, tenía a Sánchez Carrión como una expresión patriota, liberal, ¿no? Que convenía, en todo caso, considerarla como un elemento fundamental para poder instituir estos dos órganos de la República. Claro. Sí, bueno, yo no considero que sean, pues, la creación de estas dos instituciones políticas centralistas, ¿no? Porque ten en cuenta que ¿desde dónde se emiten estos decretos, ¿no? O sea, es desde la corta estancia de Bolívar, y junto a Sánchez Carrión y a su séquito, y a sus funcionarios, y a sus militares que lo siguen, que se va a encontrar en dónde, en una provincia, y sobre todo en una provincia, pues, en la costa, sino también en la sierra. Entonces, hay la importancia del espacio territorial Huamachuco, ¿no? Y también en gran jurisdicción global, la jurisdicción de la antigua Intendencia de Trujillo y el Departamento de Trujillo en ese momento. Entonces, yo no creo que sea centralista, pero hay que tener en cuenta que hay una razón. ¿Qué es lo que se quiere al crear estas dos instituciones que son importantes? Uno, el sistema republicano todavía es primigenio. La primera constitución política del 823 pues es la primera carta magna
del Estado republicano, pero que también está duramente influenciada por tendencias de pensamiento liberal, que también a su vez tiene como base principal la Constitución Gaitana o la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812. Entonces, y el mismo liberalismo en sí tiene como antecesor la Ilustración, que propugna, ¿qué cosa propugna? ¿No? Las libertades individuales, el derecho a la vida, el derecho a una educación. Entonces, si hablamos del tema educativo, ¿no? Va a haber un proyecto, hay un proyecto que tienen no solamente, si hablamos de personajes como Bolívar o en su momento San Martín, sino de las élites que se van a encontrar, que se van a posicionar, ¿no? En estas primeras instituciones, ¿no? Y en los poderes del Estado, que tienen un proyecto, ¿no? De mediano y largo plazo, que es educar para gobernar, como decían, o educar para formar ciudadanos, ¿no? Hablar con la República ya se habla de ciudadanía, de formar ciudadanos, ¿no? De ahí viene el tema de requisitos para ser un ciudadano. Entonces, hay que tener en cuenta que eso va ligado con ese proyecto que tienen las élites. Y para poder formar ciudadanos, ¿cuáles son unos requisitos importantes? Es que sean letrados. ¿Cómo se puede formar, cómo se puede educar a una población? Uno, que en uno de los primeros aspectos está disgregada en un espacio accidentado, que es el Perú republicano, el inicio del Perú republicano. Además, que ni siquiera tiene, como mencionaba en este libro de divulgación, Carlos Conteras y Marcos Cueto, que uno de los aspectos que imposibilitaron el poder unificar al Perú en ese primer momento era también el distanciamiento y que no había vía de comunicación sólidas, ¿no? Hay que tener en cuenta que los caminos todavía tienen que ser trascendencia virreinal y que poco a poco se han ido mejorando a partir del siglo XX en adelante, ¿no? Entonces, y otro problema que era importante, que es rescatable, era, como ya mencioné, era la población. La población, gran parte de la población peruana, en ese momento, es iletrada. Entonces, hay un proyecto de formar ciudadanos a través de ¿qué? Instituciones como universidades, como colegios, seminarios, como mejorar los colegios seminarios, como sería con el Colegio Guadalupe, el primer colegio republicano, de educación pública, si hablamos en la terminología correcta, y sobre todo también va de la mano con instituciones que van a asegurar, ¿no? El devenir de la República Peruana, como es, por ejemplo, los tribunales de justicia, ¿no? Que ya tienen un antecedente en la época virreinal, ¿no? Pero que en este momento de los inicios de la República se van a ir consolidando. Por eso que yo mencionaba en un primer momento que se van a erigir, ¿no? Dos instituciones indispensables para el devenir republicano, que son propios, ¿no? Un tribunal de justicia para impartir justicia en momentos muy apresurados, porque hay que tener en cuenta que la Corte de Justicia del Norte, como aparece en la acta de instalación de la vaga de redundancia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, se va a crear un momento pues, de inestabilidad política, y en donde hay levas, en donde hay bastantes imposiciones para poder recabar impuestos. Se va a tentar muchas veces, hay que tener en cuenta que las levas no se van a dar pues de manera pues, vamos por favor, vas a servir a la patria, ¿no? O sea, todavía la patria es un constructo que se va haciendo en el siglo XIX en adelante. O sea, las levas son forzosas y son violentas. Entonces, las autoridades virreinales están en ese proceso de transición a una instalación de un sistema republicano propiamente dicho. Ya se declaró la independencia, pero hay inestabilidad social, hay preocupación, hay miedo, como dirían los historiadores de la mentalidad, no hay miedo a la independencia, ¿no? Entonces, era necesario en ese momento los tribunales de justicia, ¿no? Y para el proyecto que se quiere, para el nuevo sistema republicano, que se quiere resultado de mediano y largo plazo, pues se quiere instituciones educativas, de primeras letras, de instrucción media y obviamente, en nuestro caso, de educación superior, porque no había ninguna universidad en ese momento en el espacio territorial norte del virreinato o de Perú republicano, ¿no? Entonces, hay razones precisas que creo que están distantes a hacer políticas o una política centralista, creo yo. Lo que se quiere es a partir en adelante y eso está aprobado, por ejemplo, en el ámbito educativo, que las reformas educativas, que lo que van a hacer es, en cada capital de departamento, como mencionaba el primer considerando del decreto de fundación de la universidad, tiene que haber una universidad, así como tenía que haber una universidad, las reformas educativas de mediados del siglo XIX
necesita que en cada departamento haya una escuela de primeras letras para varón, una escuela de primeras letras para mujer. Y aún así, en las capitales de distritos, tiene que haber también institución educativa de primeras letras y tiene que haber en cada departamento un colegio nacional. Ahí el Colegio San Juan que había mencionado, ahí el Colegio San Ramón de Cajamarca, ahí el Colegio San José de Chiclayo y el primer colegio de la República, el Colegio, ¿no? Colegio Guadalupe, ¿no? Entonces, hay razones de por medio que se circunscriben dentro del contexto de cada época. En nuestro caso, pues, son necesarios porque es un momento de inestabilidad política que no es tan lejano, como menciona Santiago, a la formación de intelectuales y también al contexto de las influencias del pensamiento de ese momento, como es el liberalismo, y que ya teníamos un predecesor que era la formación de amante del país, que era el último cuarto del siglo XVIII, ¿no? Con su máximo producto que era el mercurio peruano. Entonces, no está lejos de ello, ¿verdad? Pero la fundación de estas dos instituciones pues, van de la mano de un contexto, ¿no? Y hay proyectos que manejan las élites, que maneja el gobierno en su momento y que van a tener su resultado pues, en el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Que va a haber otros momentos que van a cambiar, es cierto, las guerras, por ejemplo, ¿no? La guerra de 1876, las revoluciones de los 2 años que continúan, la guerra con Chile. Entonces, eso va a ir cambiando las iniciativas, ¿no? De los procesos históricos, de los procesos sociales, de los procesos económicos y los procesos políticos. No sé si eso pueda satisfacer la pregunta que se ha planteado, ¿no? Sí, bien, Maxwell, muchas gracias. Ya no, si no hay otra pregunta, vamos a finalizar el conversatorio del día de hoy. ¿Sí? Victoria, ahí, si me permites, sí. Acabo de anexar unos documentos referidos a la Constitución de la Corte de Trujillo, han sido desglosados de este paquete de decretos, leyes y órdenes, las imprentas de los años 30 y tantos por ahí. Y son documentos relativos a la Corte, a la ciudad, y el acta de instalación también ahí están contenidos, ¿no? Para aquellos que tengan interés en darle una revisión y puedan complementar con esto la información objetiva, histórica que hemos ofrecido el día de hoy. Ok, sí, pudimos, bueno, se puede visibilizar aquí en el chat que has compartido el documentos Trujillo PDF, ¿no? Pueden descargarlo. Y bueno, agradecemos a los expositores, Santiago y Maxwell, por su gentil participación el día de hoy, ¿no? Que nos ayuda a comprender mejor el contexto histórico en que se fundaron ambas instituciones importantes para el nacimiento de la República del Perú, ¿no? Y agradecemos a todos los participantes por haber escuchado la charla y por haber participado a través de las preguntas, ¿no? Y les invitamos a las siguientes charlas que la Comisión Regional del Bicentenario, La Libertad, prepara cada semana. Muchas gracias.